Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre de la Corporación Cultural, Social y Educacional Galileo Galilei, queremos expresarle nuestra más cordial bienvenida a esta charla-conversación, en la cual abordaremos un tema que sin duda a ninguno de nosotros deja indiferente. Se trata de la religión. Como bien sabemos, vivimos en una sociedad cada vez más diversa. Presentaremos a nuestros charlistas invitados. Nos acompaña el profesor Nelson Marín Alarcón, licenciado en Historia, diplomado en Ciencias de la Religión. Por favor. Don Nelson Marín Alarcón. Don Nelson, licenciado en Historia, diplomado en Ciencias de la Religión, mención Cristianismo, del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile. Además, magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización. Es autor o coautor de numerosos ensayos relacionados con la dimensión social de los movimientos religiosos. Es parte del equipo de relatores del Seminario de Extensión sobre aproximaciones a los nuevos movimientos religiosos, sectas y tribus urbanas de Chile, del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile. Nos acompaña también el señor Luis Andrés Bahamonde González. Don Luis, quien es licenciado en Historia, magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización. Tiene un diploma de Estudios Avanzados en Antropología Social, diplomado en Ciencias de la Religión, diplomado en Cultura Árabe e Islámica, diplomado en Estudios Políticos y es doctor en Ciencias de las Religiones, graduado cum laude en la Universidad Complutense de Madrid el año 2011. Es profesor asistente en el Centro de Estudios Judaicos de la Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y académico del Centro de Investigaciones Socioculturales CISOC, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Alberto Hurtado. El doctor Bahamondes cuenta también con numerosas publicaciones e investigaciones propias de su campo de acción. Distinguida concurrencia. En primer lugar, habrá una exposición de los académicos invitados y posteriormente los presentes podrán realizar las preguntas que estimen procedentes. Dejamos con ustedes a nuestros invitados. Sí, ahí sí. Muchas gracias. Creo que se veía la presentación, ¿o no? ¿Sí, no hay ningún problema? Yo hoy voy, en este caso, dando la indicación para poder ir pasando las diapositivas. En primer lugar, bueno, agradecer mucho la invitación que nos han hecho a nosotros, que trabajamos en el Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, para poder también presentar algo que para nosotros es muy importante, que es la realización del Fondesit de Iniciación, número 111-30281, que se titula Religiosidades en la Ciudad, y que representa en la actualidad el proyecto más importante que se está ejecutando dentro del Centro de Estudios Judaicos y que específicamente trata sobre estas materias. O sea, básicamente transformaciones en el campo religioso chileno desde la década de los 90 en la actualidad. Y el cual en este caso el investigador responsable es Luis y estamos también trabajando en equipo con otras personas. No sé si pudieran pasar la presentación. Bueno, esa es una lámina introductoria, como es costumbre en general dentro de mis presentaciones hacerla. Puesto que lo que muestra esa lámina, no sé si ustedes alcanzan a verlo bien, es distintas manifestaciones religiosas que se pueden encontrar en la actualidad. Salvo la primera de la esquina, que representa el Concilio Vaticano II, que se dio en la década de los 60, el resto representa imágenes muy actuales en cuando se expresa la religión en el mundo contemporáneo. Por tanto, una de las cosas que nosotros vamos a cuestionar, por lo menos en el desarrollo de nuestra investigación, es el clásico postulado de la secularización que decía que a medida que las sociedades se hacían más modernas, se hacían menos religiosas. Eso es básicamente el corazón de lo que nosotros hemos estado desenvolviendo en el Centro de Estudios Judaicos. Esa es una clásica cita que imagino que para muchos de ustedes que tienen alguna clase de conocimiento en ciencias sociales la habrán escuchado en algún momento.
que es la síntesis que hace Karl Marx respecto a la religión, en este texto clásico que es la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde se acuña esta noción muy clásica de la religión como el opio de los pueblos. Más allá de discutir respecto de la naturaleza misma de la afirmación, lo que me interesa recalcar respecto a aquello es que Marx, al igual que otros pensadores modernos, concebía la religión como una especie de obstáculo dentro de los procesos de liberalización del hombre. Y esa fue una de las maneras en que prácticamente bien entrado el siglo XX se entendió la religión, que era un obstáculo dentro del desarrollo y la liberación y el desarrollo personal de los individuos. Interesante me resulta, y es uno de los postulados, yo les voy a hacer solamente una introducción de manera teórica para que después Luis le haga los comentarios de los resultados que nosotros hemos ido analizando dentro de nuestro proyecto que está en su tercer año de ejecución. Es decir, de que en términos teóricos la vinculación entre religión y modernidad siempre se ha entendido desde el paradigma de la secularización, que decía, bueno, tiene básicamente estas tres acepciones, que es entender un poco de que la secularización implicaba, por una parte, en primer lugar, que a medida que las sociedades se hacían mucho más modernas, la religión iba a entrar en un proceso de decadencia hasta extinguirse. O sea, de que a medida que las sociedades se iban modernizando, iban a disminuir tanto las prácticas como las creencias de los individuos, puesto que ya no iba a haber una satisfacción de necesidades en ese ámbito. En ello, bueno, también se encuentra el pensamiento de Marx y bueno, muchos otros intelectuales modernos de aquella época, descansa en el principio de que la religión funciona como una especie de sucedáneo, como un instrumento de alienación, como un fanatismo de neuróticos, diría en este caso Freud, y que a medida que la racionalidad técnica e ilustrada iba avanzando dentro de las sociedades occidentales, la religión se iba a ir replegando hasta llegar a un punto de desaparecer. Incluso varios hicieron ese vaticinio que por supuesto nosotros podemos comprobar en la actualidad que no se cumplió. Es más, lo que nosotros sufrimos en la actualidad es un proceso de pluralización de lo religioso. Vale decir, las personas tienen cada vez más libertad de poder elegir su propia confesionalidad y eso genera una crisis general del sentido. O sea, ya no existe solamente un relato único religioso que se nos hereda por parte de nuestros padres, sino que cada uno, imagino que más de alguno acá, ha tenido la posibilidad de poder escoger sus propias convicciones. Y eso es una de las características de la sociedad actual, el pluralismo religioso. La segunda acepción tiene que ver específicamente con la diferenciación funcional. Eso básicamente habla la diferenciación funcional de la diferenciación y emancipación de las esferas seculares respecto de las instituciones y las normas religiosas, que para el caso de las democracias modernas liberales se materializó en el principio de la separación de la Iglesia y el Estado. O sea, en eliminar toda esta noción muy clásica de los regímenes absolutistas de la Iglesia oficial, en la cual los individuos en la medida que pertenecían a una nación específica, adscribían un credo automáticamente. Un principio en este caso de la modernidad ilustrada dice de que en la medida de que se produce la secularización en este sentido, se garantiza la libertad religiosa de las personas y se disuelve este matrimonio indisoluble que se pensó durante muchos siglos entre Iglesia y Estado. Y ese, en parte, también es la base del laicismo, como se entiende por lo menos dentro de la ideología liberal. Y la tercera acepción, que tiene que ver específicamente con la privatización de la religión, se vincula, tiene mucha vinculación respecto de lo que conversábamos recién. O sea, como con la disolución de este vínculo natural entre poder político y poder espiritual. Y que habla que en la medida que las iglesias no son oficiales y se garantiza la libertad religiosa de los individuos, la religión se vuelve un asunto privado al margen de la esfera de lo público, o sea, del lugar donde se discute el bienestar común. Y en general yo creo que esta es una de las acepciones que en la actualidad genera más controversia, en la medida que son actores religiosos en la actualidad quienes desmienten esta misma posición, como por ejemplo pensemos en el mundo evangélico, que entra al espacio público específicamente a disputar ciertas plazas de poder y poder influir en las normas, en este caso, que nos van a regir como sociedad. Por tanto, dentro de esa acepción clásica, se asumía de que la libertad religiosa estaba directamente vinculada con la privatización de la misma. O sea, la religión, en la medida que se separaba del Estado, ¿cierto?, se alejaba del ámbito de lo público y se transformaba en un problema de conciencia individual. O sea, era un problema y cada uno celebraba su culto, su religión en el ámbito privado de su hogar. Por supuesto, es una afirmación que es insostenible, por lo menos en la actualidad.
¿cierto? En el entendido que tenemos, en general, tanto los agentes religiosos como los discursos religiosos tienden a participar de manera activa, o cada vez más activa, mejor dicho, dentro del mundo contemporáneo. Y ejemplos característicos de esos tenemos, por ejemplo, como el caso de la religión en la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, las dictaduras latinoamericanas, donde no solamente se defendía el derecho a la libertad religiosa, sino el derecho de las libertades individuales de manera más general. Y también, por ejemplo, el caso cuando la religión o las instituciones o discursos religiosos se manifiestan respecto a la crítica de la moralidad en el actuar de otros ámbitos de la sociedad, por ejemplo, de la economía o, por ejemplo, en el ámbito de la política. Se habla de que en este caso, por ejemplo, piensen, por ejemplo, en las cartas pastorales, que siempre tienen una especie de discurso crítico de tipo moral que las instituciones o discursos religiosos hacen respecto de cómo actúan estas esferas cada vez más desmoralizantes o inmoralizadas. No sé si podemos cambiar. No obstante, ese discurso de la secularización que vaticinaba un retraimiento de la religión en el mundo contemporáneo, básicamente en la modernidad, ha ido dando paso y ha demostrado insuficiencia para poder explicar la realidad no solamente del universo latinoamericano, sino que en general dentro de la sociedad mundial. Básicamente porque el mismo discurso de la modernidad también se agota. La modernidad que en cierta medida conllevaba una especie de optimismo que decía de que la racionalidad y el progreso nos iba a solucionar todos los problemas, el fin de las guerras mundiales llegó a demostrar aquello que eso no era una realidad, no era así, sino que el avance tecnológico y racional no necesariamente llegaba al progreso y la liberación, como se creyó durante mucho tiempo. Y eso ha llevado a que en general los discursos de la modernidad, salvo notables excepciones, como por ejemplo el caso de Jürgen Habermas, los intelectuales han llegado a establecer de que se habría producido un proceso de superación y han inventado un montón de categorías para aquello, como en el caso, imagino que habrán escuchado alguna vez de Zygmunt Bauman con el tema de la modernidad líquida, la sociedad del riego, etcétera, 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 donde se supone que la sociedad actual estaría sujeta a un montón de cambios, o una serie de cambios, que influirían tanto a nivel social como individual, y que romperían un poco como con la tendencia racionalista propia de la modernidad. Dentro de ese mismo escenario, la religión también se ha visto permeada al igual que cualquier otro ámbito de la cultura. Y se ha producido lo que en varios, en este caso, intelectuales se ha denominado como la mutación religiosa. O sea, básicamente transformaciones que se dan en el campo de la religión que por una parte no desaparece, sino que tiende hacia el pluralismo, que no se diferencia de otros ámbitos o esferas sociales, sigue influyendo de una otra manera en la economía, sigue influyendo por otra manera en la política, sigue influyendo en el desarrollo científico incluso. Y por otra parte es una religión que no se privatiza, sino que tanto las instituciones como los discursos religiosos disputan en el ámbito público y tratan de hacerlo cada vez con más fuerza. En el ámbito público, bueno, en sus tres acepciones, por una parte, tanto a nivel estatal como sucede en las teocracias en Oriente Medio, piensen por ejemplo en el caso de Arabia Saudita. También en el ámbito político, por ejemplo, cuando las religiones constituyen partidos políticos que defienden perspectivas o principios religiosos. Y también en el ámbito societal, cuando las religiones se constituyen a través de movimientos sociales. Y sería interesante hacer un análisis, y es lo que hemos tratado de hacer dentro del Fondesit, de ver muchos de los movimientos sociales que han eclosionado en la última década tienen claras connotaciones de tipo religioso, claras y muchas veces explícitas de tipo religioso. Por tanto, esa es una forma que nosotros hemos podido vislumbrar, que es una manifestación clara de las religiones en el mundo contemporáneo y que contradicen lo que los postulados clásicos de la secularización querían plantear. Y eso nosotros hemos tratado de aplicarlo al contexto latinoamericano, donde en general, y eso ya estaba discutido por lo menos desde la década del 60 en la actualidad, los procesos de modernización no se viven de la misma forma que en el mundo desarrollado. O sea, uno sabe que los procesos modernizadores en América Latina son distintos a los que vivió probablemente Francia, Alemania o Inglaterra a principios del siglo XX. Por tanto, la relación que tienen para vincularse con el aspecto religioso también varía en buena medida. Y ahora me gustaría, los dejo con Luis porque él les va a explicar un poco cuáles han sido los resultados de la investigación que nosotros hemos desarrollado. Hola.
Primero que todo, darle las gracias por acoger nuestra investigación. Les quiero reiterar, digamos, los agradecimientos que ya se ha extensivo Nelson por la buena disposición para acoger nuestra actividad. Es parte importante de las investigaciones dar a conocer los resultados a un público diverso y sobre todo, digamos, en un ambiente, digamos, como el que ustedes nos han brindado en esta ocasión. Así que agradecidos desde ya. Algunas cosas interesantes de nuestra investigación pasan precisamente primero por instalar la idea de que lo religioso es posible de estudiar dentro de un contexto laico y que lo religioso no implica necesariamente confesionalidad. Para el caso nacional, para el caso chileno, esto resulta un tanto más complejo, porque en general las personas tienden a asociar religión con confesionalidad. Y eso ocurre no solamente dentro de un público general, sino también dentro del ámbito académico. La imposibilidad para muchos de poder estudiar determinados fenómenos que son religiosos pasa por este sesgo de confesionalidad. Entonces, la primera entrada que nosotros pretendíamos realizar y pretendíamos desarrollar es precisamente instalar esta idea de que, así como se estudian fenómenos políticos, económicos, culturales, ¿por qué no iba a ser posible estudiar lo religioso de manera, si quiere usted, desapasionada, digamos, no ligándolo a la confesionalidad y aplicándole cánones racionales que nos brindan las distintas disciplinas como la sociología, la antropología, la historia, la filosofía? Ese era el primer punto. Lo segundo pasaba fundamentalmente por dar cuenta de que lo religioso tenía una importancia no menor dentro de la escena nacional y que un número importante de las teorías que estaban vinculadas a teoría norteamericana o teoría europea no eran necesariamente válidas para el contexto latinoamericano y tampoco para el contexto chileno. Cuando el profesor Nelson Marín señalaba hace un par de minutos atrás y hablaba de las distintas formas de cómo era posible entender la secularización, todos esos modelos que nos hablaban desde la eliminación de lo religioso, desde la muerte de Dios, digamos, por otra parte que nos hablaban también de la privatización de la religión, pueden ser totalmente relativizados dentro del contexto local. Obedecen más a apreciaciones que encajan dentro de un modelo norteamericano, en algunos casos, o dentro de un modelo europeo, particularmente francés. Les coloco un ejemplo. Hacia el año 67-68, un destacado autor, investigador, nos hablaba de la privatización de la religión. Esto quería decir que, básicamente, un número importante de iglesias y de centros de culto en Europa comenzaban a quedar vacíos porque la gente no recurría a estos centros de culto. Y vio en aquello atisbos de secularización, producto de que había un desinterés por asistir a aquellos lugares. Cuando en la misma época nos hablaba de privatización, de desinterés por asistir a los lugares de culto, cuando nos hablaba también que la gente ya no se casaba, que no, digamos, necesitaba tener su sacramento, en fin, en América Latina ocurría todo lo contrario. Lejos de privatizarse, la religión era más pública que nunca. En la década del 60, la época de la teología de la liberación, que es pública. En la época del 60, del surgimiento de partidos políticos de carácter religioso, como por ejemplo la democracia cristiana. En la década del 60, donde la Iglesia Católica, en el caso latinoamericano, que es hegemónica y que es el agente religioso, digamos, por excelencia desde el proceso de conquista, va a ocupar un papel que es inclusive social. La reforma agraria parte por la Iglesia Católica y no precisamente por los sindicatos, por el campesinado, en fin, parte por este otro punto. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos y a cuestionarnos algunas cosas, digamos, que de manera bastante liviana se sostienen al día de hoy. Cuando un número importante de personas señala, sobre todo en medios de comunicación, esta idea de que yo quiero más laicismo, no quiero religión en el espacio público, desde nuestro punto de vista tiene ciertos matices. Creo que el discurso es un tanto fácil plantearlo de esa forma. Por lo siguiente, el sistema educativo en Chile y en América Latina en gran medida parte por una iniciativa que es religiosa y no estatal. La reforma agraria, como otro gran fenómeno para el caso local, parte por una iniciativa religiosa y no por una iniciativa estatal, ni sindical, ni de la población civil.
la valoración o la instauración de los derechos humanos como algo que es necesario, como algo que es ineludible, en fin, durante un proceso trágico como la dictadura militar, fue instalado también por distintas agrupaciones de características religiosas, ya sea el mundo evangélico o también la propia Vicaría de la Solidaridad. ¿Quién instala en Chile el sueldo ético? ¿Lo instala la CUT? Tampoco. La temática respecto al sueldo ético la instala nuevamente una agrupación religiosa. O sea, tenemos ejemplos importantes a través del siglo XX donde, nos guste o no, las instituciones religiosas han cumplido un rol que es social, como institución, más allá, digamos, de los dogmas con los cuales uno pueda compartir o no. Pero lo importante es que quizá la diferencia está que cuando se está planteando esta idea de que queremos menos religión en lo público, tiene que ver precisamente con los discursos que estas propias instituciones han elaborado y se deja de ver un poco también el fondo. Yo soy partidario, adelantando básicamente una apreciación, a mí no me molesta la religión en el espacio público, no me molesta la opinión de la religión en el espacio público, es decir, que sacerdotes, pastores, rabinos, en fin, debatan respecto a lo público, pero ojo con algo, y el planteamiento inicial sería que opinión no significa imposición. Por lo tanto, lo que se opine respecto al aborto, lo que se opine respecto al divorcio, lo que se opine respecto a la homosexualidad, no puede constituir, digamos, una exigencia y no puede constituir tampoco una obligación. Entonces, no me gusta la postura y no nos gusta la postura de hacer callar a un otro o hacer callar a una institución, porque finalmente, digamos, lo que se está pretendiendo cuando uno habla de libertades plenas es totalmente lo contrario. Que la Iglesia Católica opine, que el mundo evangélico opine, pero eso no puede significar que lo que ellos opinan termina siendo lo que el Estado termine desarrollando. Entonces, desde esa perspectiva, nos quedamos con esta idea de opinión no puede significar imposición. Uno de los aspectos interesantes que pudimos constatar en la investigación es esta idea de cómo la globalización como fenómeno, que obviamente abarca gran parte del mundo occidental, nos encontramos que también tiene un impacto en el desarrollo no solamente económico, sino también impacta al mundo religioso. Hacia 1990, aproximadamente, cuando se amplían las libertades luego de la restauración de la democracia, lo religioso se ve tensionado no solamente por la ampliación de libertades, sino también porque es el sistema económico quien lleva a los individuos y les inserta o los motiva o les detona un afán un tanto más individualista que colectivista. Ya el texto clásico de Émile Durkheim, que nos hablaba, digamos, de que la religión es un sistema de creencias, pero un sistema de creencias que se forja en lo colectivo, él planteaba, digamos, en este texto las formas elementales de la vida religiosa, que no existe la religión individual, la religión es por definición colectiva, corresponde a un sistema, en fin, lo que nos instala este nuevo sistema económico, digamos, el sistema neoliberal, donde todo se exacerba a partir, digamos, del consumo y que es detonado también por el campo, digamos, globalizador, nos instala también la lógica de que es posible que no solamente se transen o se intercambien o se movilicen bienes, sino que también se movilizan ideas. Les coloco un ejemplo concreto. A Chile solamente llegan la idea de la santería o la idea del candomble, en fin, llega vía inmigración. Cuando hoy día encuentro que es mucho más diverso en algunas comunas los sistemas de creencia, es gracias al efecto migrante. Entonces el planteamiento es que cuando una persona migra, una persona no migra solamente con su bolsa y con sus pocos enseres, sino que también migra con su sistema de creencia que lo instala en el lugar de acogida. Entonces nos encontramos con un número importante de religiones que son foráneas en un país, digamos, que de la década del 90 a la fecha va gozando de mayores libertades, que no solamente van a significar libertad en el plano civil, sino que también la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, y van a masificar un campo de creencias que hasta ese minuto era un tanto más estrecho. Les coloco otro ejemplo. Hasta la década de los 50, si le pregunto a cualquiera de ustedes o qué conocimiento tiene al respecto, la posibilidad, el campo de opciones religiosos en Chile era bastante limitado. En general, uno era católico,
o era protestante y se encerraba, digamos, en esa categoría, o era ateo. Entonces, imaginemos una suerte de censo de la época. Es muy probable que sus conocidos hayan sido o católicos, o protestantes, o ateos. 1950 aproximadamente. Y ojo con algo, porque comienzan también a establecerse ciertos prejuicios. El ateo como casi sinónimo de ateo y comunista. El comunista es ateo, el ateo es comunista, como si fueran uno solo. ¿Qué es lo interesante? Que si hablamos de esa triada, católicos, protestantes y ateos, nos encontramos que 50 años después, el escenario es totalmente distinto. Y hoy día encuentra que en los censos que miden religión, va a encontrar, por ejemplo, católicos, evangélicos, tipificados como mormones, judíos, musulmanes, ahora en lo último censo, que pretendía ser el mejor, pues ya sabemos lo que sucedió, fe bahá'í, espiritualidad indígena como alternativa. Tiene 13 opciones el censo del 2012. 13. La pregunta es, ¿cómo se pasó de 3 a 13? Algo pasó, digamos, dentro del sistema de creencias, dentro del campo religioso, que detonó un pluralismo religioso en el cual la gente hoy día pasó de tener, dentro del set de opciones religiosas con las cuales podía identificarse, al menos 13, y hace 50 años atrás tenía 3. Algo pasó. La investigación pretende básicamente dar cuenta de esa transición, de esa modificación y de ese tipo de cambios que la sociedad fue sufriendo, donde no solamente se transformó el campo religioso, sino que el campo religioso se transformó porque se transformó el campo político, porque se transformó el campo económico, porque se transformó el campo sociocultural, y la religión no es indemne a ningún cambio. O sea, si cambió lo religioso en Chile, perdón, si cambió lo político en Chile, hoy día hay menos gente se vincula a partidos políticos, a diferencia de los 60. Si a diferencia de los 60, donde primaba el colectivismo, hoy día prima el individualismo. O sea, si todo cambió, ¿por qué íbamos a pensar que lo religioso no iba a cambiar? También cambió. Les coloco otro ejemplo para dar cuenta de ese proceso de cambio. Cuando uno le pregunta a personas de 70 años aproximadamente, le pregunta si es católico, algunos dicen que sí, y uno le pregunta, y dice, pero ¿qué tipo de católico? Y nos han contestado, bueno, de la única forma que se puede ser, católico. La pregunta no es antojadiza por lo siguiente. Si yo pregunto a una persona más joven si es católico, me va a preguntar, me va a decir, sí, y yo le pregunto al revés, le digo, pero ¿de qué tipo? Y ahí comenzamos con las dificultades, porque hoy día cuando hablamos de católico, las categorías con las cuales usted tiene que dividir a ese católico son sumamente variadas. Primero, ¿católico observante? ¿Usted es católico observante o es católico practicante? Es decir, el católico observante es que simplemente aquel que se identifica como católico pero que tiene poca práctica. Asiste poco al ritual, no necesariamente tiene, digamos, los sacramentos, en fin. El católico practicante, aquel que cumple o se acerca un poco más, digamos, a la doctrina, a la norma. Pero sigue siendo aquella categoría de dividir al católico como católico practicante o católico observante algo bastante tradicional. En términos más contemporáneos, tenemos que ampliar un poco más las categorías y hablamos de católico observante, católico practicante, católico hereditario, es aquel que por el solo hecho de ser bautizado asume su catolicismo. Uno le pregunta, ¿tú eres católico? Sí, pero yo no practico nada, te dice. ¿Pero y por qué eres? No, porque me bautizaron. Un católico hereditario donde viene la deriva católica a raíz de sus propios padres. Observante, practicante, hereditario. Católico festivo, que es aquel que asume su catolicismo a partir de determinados ritos de paso. Bautismo, matrimonio, defunción. Otra categoría. Católico ocasional, otra categoría, aquel que su catolicismo aflora en determinadas ocasiones. Por ejemplo, el terremoto. La aflora su fe, la aflora, digamos... Entonces, lo que quiero compartir con estos ejemplos es que hay algo que cambió, digamos, de esa forma. O sea, inclusive sociológicamente resulta más complejo analizar lo religioso, porque cuando analizo, solamente como ejemplo, el mundo católico,
tengo que, dentro del análisis, determinar con qué tipo de sujeto estoy trabajando. Si con el practicante, con el observante, con el festivo, con el ocasional, en fin, suma y sigue. Otro gran cambio que hemos podido, digamos, catastrar. Hacia 1950, 1960, yo diría que inclusive hasta el 70, nos encontrábamos con situaciones como la siguiente. En una sociedad que tenía una gran composición campesina, rural, nos encontramos con la siguiente figura, como ejemplo. Es muy probable que en un sector campesino el latifundista haya sido católico. Es muy, muy probable. Pero también nos encontramos que es muy, muy probable que el peón que trabajaba en ese latifundio, ese campesino empobrecido, digamos, también haya sido católico. Y que es muy probable que en determinadas fechas también se hayan visto congregados en un mismo espacio que era la capilla, digamos, que tenía el latifundista en su propio fundo. Algunos de mis alumnos, siempre cuando cuento esto, se les viene a la memoria, me lo han dicho, el Señor de la Querencia, me dicen. Esa serie, digamos, que creo que telenovela que vino hace un tiempo atrás, donde efectivamente el latifundista tenía una capilla y llevaba, digamos, a sus peones a aquello. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Es que estamos hablando de que si el latifundista es identificable con el sector de la riqueza y el peón es identificable con el sector más pobre o carenciado, ambos comparten, digamos, un sistema de creencia católico. Lo interesante es que si yo instalo la misma figura en términos contemporáneos, me voy a dar cuenta que a lo mejor no es tan así. Voy a encontrar que si lo instalo en el sector empresarial, es muy probable que el dueño de la empresa a lo mejor sea, vamos a seguir con el ejemplo, católico. Pero no estoy tan seguro y no tendría cómo afirmar que su obrero lo sea. Porque quizá el gran cambio que hubo es que cuando se amplía el set de opciones religiosas, es que también la sociedad fue elitizando determinadas religiones, fue segmentando determinadas religiones. Si en Chile todo es segmentado, ¿por qué la religión no lo iba a hacer? Cuando digo que en Chile todo es segmentado, me refiero a la educación es segmentada. Cosa que en algunos países es difícil de poder explicarlo. Yo cuando estaba en España, me cuesta a veces poder explicar cuando me preguntan, pero la salud en Chile, ¿qué es lo que es? No, es que hay salud pública y privada. Ah, me dicen, bueno, entonces la pública es gratis y la privada se paga. No, si la pública también se paga. ¿Pero cómo? Si es pública. No se entiende. O cuando instalo cosas como que en Chile existe 3 modelos, la religión particular, la particular subvencionada y la pública. Me dice, pero bueno, ¿pero por qué tanta división? ¿Por qué no existe pública o privada? ¿Qué es esa intermedia? A veces cuesta también poder explicarlo cuando uno está fuera. O sea, todo es segmentado los barrios. No sé si han escuchado esta frase clásica que cuando dicen, no, es que yo vivo de Plaza Italia hacia arriba o vivo de Plaza Italia hacia abajo. Lo que estoy haciendo es un marcador cultural de segregación espacial. Plaza Italia hacia arriba corresponde, digamos, a determinada, digamos, composición socioeconómica, de Plaza Italia hacia abajo, otra composición socioeconómica. Entonces, si la vivienda es segmentada, si la educación es segmentada, si la salud es segmentada, en fin, si todo es segmentado, ¿por qué pensar que la religión no iba a ser segmentada? Un pequeño ejercicio. Si yo hiciera la pregunta y le dijera, ¿con qué sector socioeconómico vincula usted al Opus Dei? Probablemente me dirían que con los sectores más ricos, más acomodados, en fin. ¿De acuerdo? Si yo le pregunto, ¿y con qué sector socioeconómico o estrato social vincula usted al mundo evangélico? Probablemente a los sectores más pobres. Y si le pregunto, ¿con qué vincula usted a agrupaciones como los Hare Krishna? Probablemente a lo mejor está al medio. Uno de los grandes cambios durante el siglo XX y durante de la década del 90 en adelante es que también se segmentó lo religioso. Y se segmentó lo religioso no solamente a través de
relaciones cruzadas en el campo religioso. No es solamente que el catolicismo corresponde, no, sino que inclusive al interior del mismo catolicismo. El opus, los legionarios, los chantatianos corresponden a determinada clase social. Y probablemente los jesuitas corresponden a otro. Y lo mismo sucede en el mundo evangélico. Entonces, en términos sencillos, al parecer podríamos hablar de que existirían también religiones para pobres, para ricos y para clases medias. Cuando el peón hace 50 años atrás, al igual que el latifundista, tenía la misma religión. Entonces, algo cambió también. No sé si podemos avanzar. Gracias. Otro punto interesante, digamos, desde nuestro punto de vista en esta investigación, significó dar cuenta que hay una suerte de descrédito y también de desesperanza respecto a este mito del progreso indefinido que significaba, digamos, la modernización. Como bien decía el profesor Marín, se pensó, de acuerdo a distintos teóricos, sostenían esta idea, digamos, de que un país entre más desarrollado tenía más posibilidades de prescindir de lo religioso. Porque todas sus necesidades, todas sus carencias iban a estar resueltas por la economía, por la ciencia, por la técnica. La evidencia actual determina que eso no es así, que simplemente fue, digamos, una propuesta, y uno lo puede probar inclusive empíricamente. Uno de los países que tiene un mayor índice de desarrollo humano, de acceso a nuevas tecnologías, en fin, uno de los países con mejores estándares y bienestar, digamos, para que las personas puedan vivir y desarrollarse, Finlandia, del cual se habla bastante hoy día por el ámbito de la educación, es un país que tiene un índice de pobreza cercano, o, de acuerdo, digamos, a la estadística, pero cercano a cero. Y es un país, es la cuna de lo que usted conocerá como movimiento Nueva Era o New Age, las nuevas religiones del siglo XX. Estados Unidos, qué duda cabe, digamos, de su desarrollo tecnológico o de su desarrollo económico, es uno de los países más religiosos del mundo. Dice, pero ¿cómo Estados Unidos es un país tan religioso? Estados Unidos se forja a partir de agrupaciones religiosas. Y hasta el día de hoy sigue siendo religioso. Más religioso inclusive de lo que uno puede pensar. Les recordaré que en el dólar, la frase sigue siendo, y en Dios confiamos. En el dólar. Y les recordaré también que cualquier presidente, digamos, jura ante la Sagrada Escritura, ante la Biblia. Y si miente en un juicio público, por cualquier cosa, cualquier persona miente, digamos, comete perjurio. Y su pena se agrava porque mintió, digamos, sobre, digamos, un texto religioso. Suma y sigue. Estados Unidos creó un Estado, digamos, que le entregó un territorio que le entregó a una agrupación religiosa, Utah, donde se concentra, digamos, gran cantidad de población mormona, en Salt Lake City. Por lo tanto, estamos hablando de que estas teorías que nos hablaban de la secularización como la eliminación de lo religioso, como el exterminio de la religión, como la privatización de la religión, en fin, para el caso latinoamericano no sirven. No sirven o son bastante relativas, digamos, en su composición, digamos, total. Se tiene que entender, o se debiese entender, secularización en América Latina como mutación. Es decir, lo religioso no se elimina, lo religioso no muere, lo religioso no se expulsa de la vida pública, pero sí cambia. Eso sí. De ahí los ejemplos que hemos sostenido hace un par de minutos. La otra. Algunas muestras de cambio yendo al plano más local. Chile se plantea durante mucho tiempo como un país, o se ha planteado durante mucho tiempo como un país que es tolerante con lo religioso. Pero ¿qué tan tolerante es cuando, que otra, digamos, de los aspectos que uno puede vincular, digamos, a esta investigación? Cuando las cartas fundamentales, los primeros ensayos constitucionales, recordaré que nos hablaban que la religión de Chile es y será por siempre la católica, decían una frase. Después,
que la religión oficial de Chile es la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Por ejemplo. O que inclusive teniendo separación Iglesia-Estado en 1925, la Iglesia Católica seguía teniendo beneficios, digamos, que el resto de las denominaciones no. Entonces, tampoco es que Chile fue tan tolerante y tampoco es que fue tan real esa separación Iglesia-Estado de 1925. La Iglesia Católica goza de exenciones tributarias, la Iglesia Católica goza de, en algunos casos, de determinados bienes, digamos, incomodatos por parte del Estado, por ejemplo, que solamente eso se modificó el año 99 con la ley 19.638, que le dio de alguna manera planos de igualdad a otras denominaciones religiosas, lo cual parecía justo. Tenemos otro tipo de problema. ¿Por qué se tiene que enseñar religión en las escuelas públicas, pero religión católica? ¿Por qué el Estado tiene que financiar, digamos, una religión en particular en colegios que son públicos y que presumen de laico? ¿Por qué en el liceo de aplicación o por qué en el liceo 1 existe la asignatura de religión, pero es religión católica? ¿Qué pasa con los chicos que son mormones o testigos de Jehová o simplemente aquellos que no quieren escuchar, digamos, lo confesional? ¿Cuáles son las alternativas? Prácticamente inexistentes. Como me señalaba por ahí un pastor evangélico, me decía, ¿por qué yo, digamos, tengo que financiar con mi impuesto una clase proselitista católica en un colegio que es laico? Yo financio al profesor de matemáticas, me decía, con los impuestos de todos los chilenos y chilenas. Pero ¿por qué tengo que financiar o prestarme para que el Estado le entregue un dinero, digamos, a una asignatura en particular, haciendo la figura, digamos, si el Estado, comillas, es laico? ¿Por qué ese privilegio? Un aspecto importante es que todo este campo de transformaciones nos lleva, digamos, a precisamente dar cuenta que a partir de la década de los 90, el campo religioso local sufre transformaciones que son importantes. Y sufre transformaciones por múltiples factores. La ampliación de las libertades, se genera un vacío ideológico que de alguna manera tuvo que ver con la desmovilización que instaló la dictadura. Menos gente quiere participar, pero participar en cualquier cosa. O sea, no quiere participar en sindicatos, no quiere participar en agrupaciones, digamos, qué sé yo, junta de vecinos, no quiere participar en general. Y eso también repercutió en lo religioso. Las restricciones de la dictadura repercutieron en el colectivo, en la capacidad asociativa de los individuos. Por otra parte, también nos encontramos con que es la propia sociedad chilena la que va cambiando, la que se va transformando. Es una sociedad, digamos, que estuvo sumida durante mucho tiempo en la dictadura, en las restricciones. Digamos, viene la década de los 90 y se da cuenta que la Iglesia sigue siendo igual de restrictiva o normativa que en una época como la dictatorial. ¿Qué es lo que sucede en los 90, digamos, cuando determinada confesión religiosa instala una demanda, da una opinión respecto a un hecho como la última tentación de Cristo? No sé si recordarán ese debate, digamos, y resulta que todos nos quedamos sin ver la última tentación de Cristo porque un grupo religioso impuso, digamos, su parecer al resto de la sociedad. ¿Qué pasó con aquellos que nos gusta la música y no pudimos ver en la década de los 90 Iron Maiden porque era un grupo satánico? Después de eso ha venido, creo que 10 veces. Porque antes no y ahora sí. ¿Dejó de ser, comillas, satánico? No, es la sociedad la que fue avanzando. Ahora, esto tiene una cosa que es importante y es relevante. Se fue distanciando la sociedad de las instituciones religiosas. Cuando se habla hoy día de que hay una desconfianza de las hacia las instituciones, la desconfianza de las instituciones, en fin, pero es que ojo con algo, se desconfía de las instituciones sea cual sea. No es que se desconfía de los partidos políticos, no es que se desconfía del Parlamento, no es que se desconfía de los empresarios, es que se desconfía de todo. También están incluidos, obviamente, las instituciones eclesiales. Entonces, aquí hay un pequeño error. Se ha sostenido durante mucho tiempo que en Chile somos cada vez menos religiosos. Y ahí hay un error que es grave. Probablemente lo que hay
hay una desconfianza de las instituciones, hacia las instituciones, pero la gente no deja de ser religiosa. Le coloco un ejemplo concreto de esto. Hoy día cada vez menos personas participan en partidos políticos. ¿Eso significa, digamos, que la gente no le gusta o no es política? Claramente no. La gente sigue siendo política, pero está descreída de esas instituciones. La gente en Chile sigue siendo religiosa, pero no se identifica con ninguna religión. Son religiosos sin religión. Ese es un factor también que es importante y que es nuevo. En cambio, ¿por qué no se identifica? Precisamente porque no van avanzando ambas estructuras a la misma velocidad. Para ser majadero, otro ejemplo. Cuando hoy día se está discutiendo la píldora del día después, la sociedad está discutiendo la píldora del día después, acá, y resulta que la Iglesia Católica y el mundo evangélico todavía están pensando si aceptan o rechazan la píldora del año 60. Los métodos de anticoncepción del 60. Ahora, estimado, estimada, esto no es un problema de píldora, pero resulta que usted encuentra que mientras las instituciones eclesiales están discutiendo la píldora del año 60, la sociedad está discutiendo la píldora del día después. Entonces, se comienzan a alejar ambos polos a un minuto, digamos, donde se desconocen. Le coloco otro ejemplo, en este mismo sentido. Cuando todavía se está discutiendo y la iglesia no acepta, las iglesias no aceptan la idea del divorcio, estamos discutiendo en la sociedad actual el matrimonio de personas del mismo sexo. O sea, entonces, la distancia que hay, todavía están discutiendo esto las instituciones eclesiales y tenemos un desfase de por lo menos 40, 50 años entre lo que las instituciones eclesiales están dispuestas a discutir y a resolver y la velocidad con la cual van, digamos, las distintas sociedades. Cuando se habla, digamos, de que en general las religiones son patriarcales y tienen una suerte de reticencia hacia el rol de la mujer al interior de sus organizaciones, pero es que resulta que el discurso público de la sociedad es la integración de la mujer en planos de igualdad, ya sea en el ámbito empresarial, educacional, en el que sea. Pero en la institución eclesial, al parecer, esa no es tema. Entonces, llega un minuto donde las demandas de la sociedad civil intenta resolverlas de manera más rápida que las instituciones religiosas. Y de ahí donde se produce esta distancia tal que no terminan identificándose unos con otros. El desencanto, el desánimo, en fin, la desafiliación. No sé si podemos avanzar. Un par más. Lo que nos encontramos en este gráfico es la tendencia creciente y que va mostrando que las religiones institucionales al parecer van en caída libre. Hace un tiempo atrás hay un elemento que es sostenido, que es el mundo evangélico, que desde mi punto de vista yo creo que se estabilizó, toca techo alrededor del 16%, debiese ser. Digamos, aquí significa cruzar también distintos datos. Pero la caída brutal, la caída más drástica es la del mundo católico, cercano entre el 54 y el 57%. Cuando hacia principios de siglo hablábamos de que el 97% de los chilenos era católico. Entonces, significa dar cuenta de este proceso, digamos, de desconfianza, de este proceso de no identificación con aquella institución, de estas distancias entre una sociedad que va a una velocidad, digamos, bastante rápida y por otra parte las instituciones son eclesiales, digamos, son estructuras pesadas, densas, que les cuesta transformarse. La siguiente. Acá nos encontramos también con esta idea de si participa usted activamente. Las católicas al 27%. Si se fijó el anterior, me parece que el 54% era católico, pero el 27% participa. Entonces da cuenta de esta idea de que, por una parte, me identifico simplemente como nombre, pero no participo activamente. Entonces, ahí nos encontramos con otro fenómeno que es interesante, que es aquel que simplemente tiene la identificación, pero no la participación. Y la siguiente. Para ir cerrando, un aspecto interesante es que dentro de nuestra investigación, que implica el establecer los vínculos, el crecimiento de los nuevos movimientos religiosos, es que entre 1900
a ver, entre 1900 aproximadamente 30 hasta 1980 aproximadamente, entre el 20 y el 30, hasta el 60 y otros hasta el 80, nos encontramos que se instauraron 60 agrupaciones religiosas. O sea, en ese periodo que abarcó gran parte, digamos, del siglo XX, nos encontrábamos con que se inscribía ante los tribunales de justicia una nueva agrupación por año, 60. Desde que se instaló la ley 19.638, que le otorga planos de igualdad jurídica a todas las agrupaciones religiosas, hoy día tenemos 1.772. La pregunta es, ¿de dónde aparecieron? ¿Cómo si durante gran parte del siglo XX tuvimos 60, hoy día tenemos 1.700 y fracción? Gozan de personalidad jurídica, gozan de exenciones tributarias, gozan de beneficios del Estado. Una masificación, una ampliación, una eclosión de nuevas agrupaciones religiosas. Los invito a los que andamos en metro, que vean estas paletas publicitarias del metro donde aparecen los distintos anuncios. Les puedo asegurar que el 70% de los anuncios que están en la paleta publicitaria tienen que ver con aspectos que son religiosos o espirituales. Llegó el gurú de no sé dónde, vamos con los cursos de meditación, con el curso de la Kabbalah, con, qué sé yo, el yoga, suma y sigue. Hay una creciente demanda, hay un creciente interés. Los libros más vendidos son de temática religiosa. El fenómeno autoayuda tiene que ver con lo religioso. Entonces, no es que lo religioso desapareció, no es que lo religioso tiene un desinterés. Hay interés acerca de lo religioso, pero de una óptica o con una lógica distinta. Ya no solamente ligándolo a instituciones religiosas, sino también, digamos, entendiéndolo como algo, digamos, que es necesario, que la gente, digamos, busca, que se interesa, que demanda, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Para ir finalizando, otra aseveración que era un tanto errónea hasta hace poco tiempo atrás. Se asumía que la población más ilustrada, porque estaba toda esta lógica de que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes de este país, durante los últimos años iban a entrar al mundo universitario o centro de formación técnica, en fin. Y esa frase clásica dice, son los primeros en ir a la universidad. Sus padres no fueron, pero ellos son los primeros. Entonces, surgió esta inquietud respecto, digamos, a que a lo mejor estos jóvenes más ilustrados, más educados, más racionales, más críticos, iban a dejar de ser religiosos, y ahí sí que la teoría de la secularización iba a ser cierta. Los chilenos iban a dejar de ser religiosos. Christian Parker, en un trabajo que hizo hace un par de años, se le ocurrió, digamos, a realizar una pequeña encuesta a jóvenes que bordeaban, digamos, la etapa universitaria y preguntarle en qué creían, o si es que creían en algo. Y la sorpresa fue que los jóvenes de este país que están en etapa universitaria, el mundo más ilustrado, digamos, aquellos jóvenes que tienen mayor educación que sus propios padres y que por lo mismo se asumía que iban a ser más críticos de lo religioso, de lo normativo, finalmente son igual o más religiosos que sus propios padres. Como ustedes ven en la tabla, creen en todo. Creen en Jesucristo, el tarot, la alma, el demonio, en todo. Y lo que es más interesante aún es que las tasas de creencias son sumamente altas. Si usted se fija, el que menos cree, que es el que está acá, que es la gnosis, que un 28% cree en la gnosis. Pero resulta que ¿cuántos creen en Jesús? La tasa es muy alta, en la Virgen, en los santos, en la animita, en el diablo, en el más allá, en fin, creen en todo. Entonces, esta idea de que los jóvenes de este país no es que porque son educados o porque están haciendo sus doctorados, sus másteres, en fin, o están estudiando carreras como filosofía, medicina, eso los va a llevar, digamos, a ser más racionales, por lo tanto, dejar lo religioso de lado, es una falacia. O sea, no fue real. Y acá está el dato empírico de eso que no fue así. Y finalmente, dar cuenta, a modo, digamos, de cierre de conclusión, que en esta investigación sería importante, digamos,
por lo menos puntualizar algunos aspectos. Primero, dar cuenta que lo religioso en América Latina, en el país, se transforma. Y se transforma por efectos que son, digamos, múltiples. Porque cambió la economía, porque cambió la sociedad, porque se amplió el campo educacional, porque cambió el sistema, digamos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la vivienda. Todo repercutió en lo religioso. Segundo, porque hay un desencanto también hacia las instituciones eclesiales. Tercero, porque hay mayor oferta dentro del campo religioso. Pasamos de 3 a 13 y aguantan más. Le cuento que hasta hacia el censo del 2002, usted si lo busca, se va a dar cuenta que usted puede saber perfectamente cuántos católicos había en Chile hacia el año 2002. Primera opción religiosa de los chilenos, católicos. Segunda opción religiosa de los chilenos de acuerdo al censo, evangélicos. Tercera opción religiosa de los chilenos, 493.000 personas y fracción, otras. ¿Cuáles son esas otras? No tenemos idea. Cuarta, digamos, quinta, sexta, séptima, la puede saber. Puede saber cuántos musulmanes hay en Chile, cuántos judíos hay en Chile. Puede saber, en fin, puede saber la primera, la segunda, la cuarta, la quinta, la sexta, pero no la tercera. Porque la conformación de la categoría otras religiones es tan diversa, es tan amplia, que dentro de esa categoría otras, que parece ser bastante atractiva para cierto número de la población, usted encontrará desde Hare Krishna, los gurús orientales que se instalan en América Latina, la santería, las prácticas esotéricas, suma y sigue. Hay zonas del país que tienen un desarrollo religioso, espiritual, que no era conocido hace 40 años atrás. El Cajón del Maipo, el Valle del Elqui, San Pedro de Atacama, en fin. Y lo importante es que hoy en día también lo que se ha instalado, hay una valorización, una revalorización de lo ancestral. Y hoy día se instala también la categoría y el estudio y el interés por las prácticas espirituales ancestrales e indígenas. Entonces, es todo lo que se transforma, es multifactorial. Es importante instalar la idea de la mutación religiosa en América Latina, no solamente el de la secularización. Y es importante también dar cuenta que ese pluralismo lo que hace es precisamente encontrarnos con un país que es mucho más diverso y que no solamente esa diversidad tiene que estar expresada en ámbitos como la educación, la salud, sino que también en el ámbito religioso. Muchas gracias. Se invita a hacer consultas. Oye, mi consulta es conocer la metodología que utilizaron y principalmente si hicieron trabajo de campo para realizar la investigación. Sí, se escucha. Específicamente para la construcción de los datos, nosotros hicimos básicamente metodología cualitativa, en base fundamentalmente a historias de vida y etnografía. Nos concentramos específicamente en algunas agrupaciones o movimientos religiosos que creíamos representaban un segmento importante dentro de la pluralización del campo religioso chileno y que tenían orígenes diversos o diferentes al tradicional catolicismo. Por ejemplo, realizamos trabajo de campo en agrupaciones de tipo neopentecostal, pentecostales, en agrupaciones de tipo New Age, como el caso de la cienciología, que también está llegando a América Latina. Vimos también el caso, hicimos trabajo de campo con Hare Krishna, hemos visitado iglesias de otro tipo, en este caso de naturaleza oriental, pero siempre en base mayoritariamente a metodología de carácter cualitativo, con trabajo con entrevista, con observaciones de campo, y eso cotejándolo con las informaciones en general de las pocas investigaciones que han tratado de ver la diversidad religiosa desde una perspectiva más cuantitativa. Pero ahí pudimos hacer los matices respecto a estas grandes tendencias que también les mencionaba Luis. O sea que cuando uno se queda como con la lógica del indicador, es difícil ver la naturaleza o la diversidad del fenómeno por debajo. O sea, de que el comportamiento en general de los individuos en términos religiosos es mucho más complejo de lo que a uno le dice, por ejemplo, las tipificaciones del censo. Una de las características que nosotros nos encontramos es que
es lo que se ha denominado también las religiones paralelas. O sea, es que la gente no solamente tiene más opciones para creer, o cree en más cosas, o puede elegir más cosas, sino que esas cosas las cree de manera paralela. O sea, se puede creer en prácticas vinculadas con la religiosidad ancestral, creer en el tarot, en lo extraterrestre y seguir siendo católico. Y esa es una complejidad que en general los indicadores cuantitativos a nosotros no nos mostraban. No sé si eso responde a la pregunta. Hay un aspecto que es interesante como fenómeno de lo que vale la pena, digamos, dar cuenta. Hay una autora francesa, Françoise Champion, que establece que la sociedad moderna, la sociedad contemporánea, se mueve bajo una lógica de religión a la carta, que donde es el propio individuo quien comienza a estructurar su platillo, como si fuera, digamos, un buffet, con los aspectos que le interesan de una religión y toma también aspectos de otra. Entonces, no es difícil encontrarse en Chile con personas que son católicos budistas, o que son católicos, pero que son asiduos, digamos, al tarot o al sistema adivinatorio. Entonces, es cierto lo que plantea Nelson, que el dato, digamos, por ejemplo, del censo, de alguna estadística, no nos dicen precisamente de esas combinaciones, de esos mix o packs que la gente va estableciendo en su vida cotidiana y que nos llevan simplemente el dato a decir, soy católico. Pero no nos dicen si es católico observante, practicante, festivo, ocasional, o cuando vamos al Hare Krishna, no sabemos si ese Hare Krishna es solo Hare Krishna o también es Hare Krishna, pero, digamos, cercano al budismo, o será también cercano al mundo católico. Entonces, la complejidad de lo religioso en Chile, porque hay muy pocas investigaciones que se han realizado durante el último tiempo respecto a este tipo de fenómenos, la mayoría de ellas simplemente se ancla en el dato cuantitativo. Tiene una complejidad que significa dar cuenta de las propias experiencias de los individuos, que son finalmente, digamos, quienes vivencian y quienes potencian el hecho religioso. Buenas tardes, señor panelista. Mi pregunta, y por la que yo he vivido hace años, es sobre el sincretismo de la religión, particularmente de la católica, en las comunidades de los pueblos originarios, mal llamados indígenas. Y como dice la Confederación Canadiense en su programa de la Constitución del Canadá, es que son las primeras naciones con su propia espiritualidad. A lo concreto en Chile, particularmente en la región de los pueblos licanas o licanantay, conocidos por nosotros atacameños, yo viví el sincretismo de la religión católica, particularmente de los jesuitas, hacia la comunidad licana a través del Kunza, que es su dialecto, su lenguaje que hoy día está perdido. Y también particularmente lo contrario en pentecostalismo de la iglesia pentecostal en las comunidades de los pueblos originarios del Alto del Loa, y del Tarapacá, de Arica, en relación a las comunidades de Aymara y Quechua. Lo concreto, si la espiritualidad de las nuevas etnias que hay en Chile convergen realmente una política de espiritualidad en nuestro país y que los alumnos, particularmente para mí era muy llamativo que cuando oí el cura Lepech a celebrar San Bartolomé Socay, que es el pueblo que yo era docente allí, director de esa escuela, después de terminada la parte religiosa católica, venía el regado, la limpieza de la acequia, con el florecimiento de los auquénidos. Entonces, concretamente quiero decir, ¿existe o existirá en nuestro país una política de espiritualidad de los pueblos o las naciones comarcanas de nuestra república? Como un hecho concreto. En base, digamos, a su pregunta, yo diría, digamos, que hay dos aspectos que son interesantes en su inquietud. Lo primero es plantear de que efectivamente la existencia del sincretismo es una realidad, digamos, desde el siglo XVI en adelante en América Latina, pero hay que tener ojo, digamos, con la idea del sincretismo. Se tiende solamente a vincular sincretismo como la amalgama de dos o más tradiciones religiosas, en un principio de dos, y se hablaba, digamos, que el sincretismo simplemente era la superposición del cristianismo, fundamentalmente católico, por sobre, digamos, la espiritualidad indígena. Esto nos lleva a un problema de todas formas. El problema es que si instalamos esa misma definición en Brasil,
nos vamos a encontrar con que es cristianismo más indigenismo, o espiritualidad indígena, o espiritualidad originaria, como queramos llamarlo, más componente afro. Por lo tanto, ya sería un sincretismo que su sustento está en una triple composición y en una doble. Por lo tanto, el concepto de sincretismo hoy día es bastante, digamos, discutible, pero se entiende la idea. Ahora, si hay algún tipo de política o valoración especial por parte del resto de la sociedad respecto a las prácticas sincréticas, yo diría que también es difícil de poder catastrarlo. Por ejemplo, un número importante de la población mapuche en Chile es urbana. Se encuentran en comunas como Peñalolén, por ejemplo. Estas prácticas, digamos, sincréticas, porque no necesariamente implica solamente espiritualidad mapuche, sino que también muchos de ellos son mapuches con su propia ritualidad, pero también asumen algunos aspectos del catolicismo urbano, ha llevado a que, por ejemplo, el Estado se haga cargo que en algunos consultorios de la región metropolitana se instala no solamente el consultorio, sino que al lado se instala, digamos, la medicina alternativa. O sea, hay una suerte de reconocimiento de parte del Estado, pero muy menor. También tenemos alguna experiencia donde en el sur de Chile, en algunos colegios, se hace la clase, no es la clase de religión, sino que es la clase, digamos, de espiritualidad o interculturalidad o multiculturalismo, que intenta recoger un poco las raíces de aquella espiritualidad. Pero yo no me atrevería a decir que hay una suerte todavía de como política por parte del Estado o inclusive también algo más formalizado por rescatar, por valorizar o por revalorizar. En el ámbito de los individuos, ya no solamente en el Estado o las instituciones, sino que en los individuos hay permanencia de sincretismos que son claramente visibles en la ciudad. El caso de la animita, que uno puede encontrar, digamos, a la orilla de cualquier camino o gran carretera. Es bonita esa imagen, ¿por qué? Porque es la instauración de un fenómeno que es eminentemente tradicional en un espacio que es el ícono de la modernización, la supercarretera, y al lado una animita. Entonces es religión, tradición y modernidad en un mismo espacio. Y la animita, que duda cabe que una parte importante de su composición simbólica es de espiritualidad, digamos, ancestral, y no solamente católica. Es un efecto concreto en la ciudad de un fenómeno sincrético. Entonces, a ver, cuando hablamos de religión y hablamos de la estructura eclesiástica católica, hay un concepto que es histórico en sociología de la religión en Chile. No es lo mismo la jerarquía que el catolicismo. Y el catolicismo está desde el tipo que se siente católico, que no recibe ningún sacramento, probablemente uno o dos, pero que se siente profundamente vinculado personalmente a la trascendencia católica. Hay espiritualidades ateas que la gente vive. Y el caso típico en Chile son los partidos políticos de izquierda, que le daban sentido a la vida de sus militantes, no teniendo ninguna clase de confesión religiosa. Tengo la impresión de que la idea durkheimiana de que las religiones se van a extinguir contradice a Weber. Recuerden que Weber habla de las religiones mundiales universales, que son racionales y que son las que sobrevivirán. Y yo creo que el gran tema religioso del mundo, y a Chile nos llegó, es que Dios dejó de ser persona, como lo mencionan las religiones del libro, y pasó a ser una energía. Entonces yo puedo tener religiones a la carta si creo en la persona de Dios y el resto es pura energía. Entonces es mucho más fácil. Entonces yo, por eso les decía, una cuestión más bien teórica, algunas precisiones para poderles entender. Yo estoy de acuerdo de repente con algunas cosas y otras me rebotan, entonces pierdo continuidad, es una cuestión personal mía. Específicamente, como en el desarrollo de nosotros de la investigación, también se hizo la típica dentro del marco teórico, discusión respecto de lo que nosotros íbamos a entender por religión, y en general tomamos el modelo de Durkheim más que nada por las múltiples variables que él consideraba al momento de componer el concepto de religión. O sea, tomaba la perspectiva fenomenológica que hace esta distinción entre lo sagrado y lo profano, muy clásico, por ejemplo, de Mircea Eliade o de Rudolf Otto. Lo comprendía esta separación de las cosas entre sagrado y profano dentro de un sistema de creencia, pero aparte le daba la característica colectiva que a nosotros nos permitía analizar instituciones religiosas como parte también de un constitutivo religioso. Nos tomamos esa triple variante, pero no fue básicamente
ocupar la descripción o la definición de Durkheim porque adscribiéramos a su proyección respecto a cuál iba a ser el devenir de las religiones, sino básicamente porque conceptualizaba estas tres dimensiones que yo creíamos nosotros en el desarrollo de la investigación que eran centrales a analizar. O sea, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la trayectoria intelectual de la historia de la religión, generalmente se tiende a quedar siempre en la perspectiva fenomenológica, o sea, cómo los individuos perciben y viven su propia espiritualidad, pero omiten esa dimensión colectiva e institucional, a la cual en este caso Durkheim, y bueno, y también el caso Weber cuando describe la hierocracia, le da como una importancia central. Y esa es la forma en que nosotros teníamos para poder vincular también religión y modernidad. De manera complementaria, yo diría que quizá hay una precisión. O sea, Durkheim no señala que la religión se van a extinguir, ni a agotar, ni a morir. O sea, eso no aparece en ningún aspecto, digamos, de su libro clásico, La forma elemental de la vida religiosa. Lo que sí nos interesa de Durkheim es que instala como parte de su definición, que llega hasta el día de hoy, la idea de que las religiones son un sistema de creencias, por lo tanto, son un sistema de creencias colectivo. No hay religión individual que el planteamiento durkheimiano. Ahora, una distinción clásica, yo diría que teórica a esta altura, digamos, que es interesante, digamos, destacar, es que una cosa es religión en tanto institución, y ahí encontramos un sinnúmero de autores, digamos, que validan aquello, entender la religión como lo institucional, y una cosa muy distinta es entender religiosidad. La religiosidad es práctica, la religión es institución. Y desde esa perspectiva es que en términos contemporáneos nos encontramos con personas que tienen prácticas religiosas, sea esta cual sea, pero que no tienen religión. Religión implica religiosidad, religiosidad no implica necesariamente religión. Y eso es un aspecto que es interesante. Ahora, en términos teóricos también, el texto clásico de Mircea Eliade, lo sagrado y lo profano, y del cual, digamos, hay toda una deriva de autores que trabajan a partir de aquel texto, entiende religión como este sistema que se divide básicamente en dos, entre primero un espacio sagrado y por otra parte un espacio profano. Y tanto Clifford Geertz, antropólogo bastante, digamos, contemporáneo, tomando, digamos, aspectos de Rudolf Otto en su texto clásico Lo Santo o Lo Sacro, y el mismo, digamos, Emil Durkheim, que establece también esta dicotomía entre lo sagrado y lo profano para entender religión, plantean algunas características esenciales para dar cuenta de cuánto estamos en presencia de algo religioso. Y algunas de esas características que ellos señalan es que estamos en presencia de algo religioso cuando encontramos dentro de nuestro sistema la existencia de seres sobrehumanos o sobrenaturales. Dice seres sobrehumanos o sobrenaturales para no decir la palabra Dios, ¿verdad? Precisamente porque hay religiones que no tienen Dios, como el budismo, una religión no teísta. Entonces es bastante astuto al decir que dentro de las concepciones de religión estaremos en presencia de algo religioso, de algo sagrado, cuando existan seres sobrenaturales o sobrehumanos. Lo primero. Segunda característica, que influyen sobre los asuntos humanos. Y tercera característica, que el hombre, que el ser humano, es capaz de entrar en contacto con aquello sobrehumano. Y ahí aparece la tercera categoría, que es relevante para entender lo religioso, que es la categoría, la instauración, digamos, de el ritual o rito. La posibilidad de que el hombre interactúe con lo sobrehumano es a partir de una estructura creada denominada rito. Desde esa perspectiva es que lo que hacemos nosotros es dar cuenta de ese constructo, de esa estructura denominada religión, por una parte, y del campo de prácticas denominada religiosidad. Entonces, lo que algunas personas identifican como prácticas, el tarot es una práctica, el horóscopo es una práctica religiosa, leerse las caracolas, leerse las runas, suma y sigue, prácticas, prácticas, prácticas. Y por otra parte tenemos otro campo, que es el campo de la institucionalidad. La religión evangélica, la religión protestante, la religión católica, las subdivisiones anteriores de estas mismas religiones, en fin. Ahora, cuando usted instala esta idea de la energía, efectivamente también es así. Pero ojo con algo, porque, como bien señala usted, no todo aquello que es espiritual es necesariamente religioso. Y nuestro campo
digamos, de análisis, de expertise, pasa por aquello que es espiritual, de composición religiosa. O sea, por lo tanto, lo que estamos dando cuenta no es aquello, digamos, de aquella espiritualidad laica o aquella espiritualidad, digamos, vinculada a lo político. En fin, estamos vinculando aquella espiritualidad que tiene una composición ligada a lo sagrado. Aquella espiritualidad indígena, aquella espiritualidad New Age, aquella espiritualidad oriental que se instala en Occidente, suma y sigue. Yo creo una pregunta muy simple, digamos, muy concreta. Entre tanta definición y, bueno, cita de autores, ¿cierto? Y ustedes también presentaron estadística. Me pregunto, en verdad, la religión, ¿para qué la queremos? ¿Para qué la tenemos? La sociedad, digamos. ¿Hace una mejor persona? ¿La religión de alguna manera ayuda a ser una mejor persona, un mejor individuo, un mejor aporte a la sociedad como individuo? ¿O no? No pretendo que me respondan tan así, pero como una reflexión también. Sociedades en las cuales hay gobiernos teocráticos, actualmente grupos extremistas, religiosos, ¿no?, que están destruyendo patrimonio de la humanidad incluso. Entonces uno dice, bueno, laico, religioso, sociedades, ¿qué podemos, en verdad, una religión hace un individuo solamente para explicarse? ¿Por qué un individuo pretende tener una religión? ¿Para explicarse sentido de la vida nada más? Porque ustedes dijeron que hay mucha diversidad actualmente, antiguamente solamente católico, prácticamente casi el 100% de Chile, y actualmente es mucha la diversidad. Pero bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué necesidad tenemos de la religión? ¿Para qué la queremos? ¿Se entiende? Sí. Le agradezco la pregunta porque es una inquietud que es bien reiterada cuando nos ha tocado realizar este tipo de charlas. Lo primero que yo diría es cuando usted dice, lo que veo o intento leer tras sus palabras es que ¿qué nos ha traído de bueno la religión cuando hoy día estamos en presencia, digamos, de un sinnúmero de eventos que son trágicos? Pero yo le quitaría un poco de pasión a la respuesta, planteándole también, esto no se hace nunca, pero planteando también otra pregunta. Bueno, ¿y qué nos ha traído también de bueno la grande ideología? O sea, la Alemania nazi, por ejemplo, Alemania en aquella época no era precisamente un país, digamos, sumamente religioso. O sea, lo religioso no es el causante, el detonante solo, digamos, de una crisis política, de una crisis económica, en fin. Ahora, cuando se utiliza, por ejemplo, lo religioso como un factor de algún tipo de conflicto, recordaré que un número importante de conflictos en el siglo XX están marcados, digamos, precisamente por lo económico, por lo político, por lo ideológico, y donde obviamente también está presente lo religioso, pero la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en fin, y otro tipo, la Guerra del Golfo no se iniciaron precisamente por algo religioso. O sea, encontramos otro tipo de motivaciones. Ahora, en sociedades que son sumamente desarrolladas, como Finlandia, para volver a ese caso, creo que es un buen ejemplo para dar una respuesta. Porque alguien podría decir, bueno, una sociedad que es sumamente desarrollada, con un nivel de educacional excelente, con una cobertura en salud, digamos, notable, pobreza cero, en fin. La pregunta es, bueno, ¿qué llevó a aquel país a que fuera la cuna de los movimientos nuevos New Age? Si ya estaban tan bien. Entonces, cuando se hizo la investigación en Finlandia, las investigaciones han determinado, digamos, que hay espacio que la modernidad, que la técnica, que la política, que la economía, que la ciencia no da respuesta. Y que el individuo sigue buscando respuesta, pero que la racionalidad no da cabida a aquella respuesta. Mira, por ejemplo, en esta nación, en Finlandia, en este país, que goza de tantas garantías, de tanto bienestar, también es uno de los países, digamos, que durante mucho tiempo concentró la mayor ola de suicidio en la parte, digamos, norte, digamos, de Europa. La mayor ola de suicidio. Es un país que tiene una alta tasa de drogadicción y alcoholismo. Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué llevó a esta búsqueda, digamos, de la nueva era, New Age, de lo espiritual, de lo religioso, en un país que
había de alguna manera prescindido de lo religioso, volvió a lo religioso. Fíjate que lo religioso en términos bien concretos y pragmáticos sigue siendo un espacio de socialización transversal en una sociedad que no se da en otro ámbito. Es probable que yo, por ejemplo, si voy a la Catedral de Santiago el día de mañana, me encuentre a una persona, digamos, que va pasando por ahí, que sea abogado, el junior de la empresa, digamos, el mendigo de la plaza de armas, el escolar, en fin, transversalidad, en un pequeño espacio. Yo les preguntaré, ¿qué otro espacio de socialización existe donde yo pueda encontrarme a una persona ABC1, a un C3 y a un mendigo en Chile? ¿En la escuela? ¿En la universidad? Y cuando hago esta pregunta, los alumnos me dicen, profesor, me dicen, en un espectáculo, en el fútbol. Pero ¿qué más segmentado que el espectáculo del fútbol? Si usted paga platea o tribuna, si usted va a ver un cantante y es VIP, ultra VIP, diamante y cancha. Entonces, ¿qué otro espacio de socialización y gratuito? Entonces, una cosa que es interesante es que sacándole el dogma, sacándole la doctrina, e inclusive sacándole el rito, si usted quiere, los espacios religiosos, como constructo social, siguen siendo espacios que logran congregar personas, como estamos congregados acá. Sigue siendo espacios de debate, sigue siendo espacios de socialización, sigue siendo espacios de interacción cara a cara entre los individuos. En sociedades que son sumamente individualistas, como la finlandesa, nos encontramos con que lo religioso terminó siendo el espacio de socialización de aquellos individuos. De individuos, digamos, que caían en el alcoholismo, caían en la drogadicción, caían en el suicidio, cuando se les consultó a muchos de ellos, precisamente porque no sentían un apoyo, no sentían, digamos, no tenían esta interacción que podemos tener acá, porque simplemente se concentraba, digamos, en el consumo, se concentraba, digamos, en una lógica que son bastante individualistas, no había una relación con un otro, no había un afecto, digamos, más allá, digamos, de lo familiar. Por lo tanto, lo religioso tiene esa potencia, tiene esa importancia. Ahora, yo siempre hago el mismo llamado, y es intentar leer lo religioso, pero no en clave dogma o no en clave doctrina, sino intentar leerlo en clave de un hecho social. Si la religión ha permanecido durante años, durante siglos, la pregunta es, ¿permanece por algo? Como dice Malinowski, las instituciones permanecen en el tiempo en la medida que logran satisfacer determinadas necesidades. Si las instituciones no logran satisfacer determinadas necesidades, desaparecen. En términos más banales, si usted tiene un negocio y a ese negocio no entran clientes, ese negocio quiebra y desaparece. Por lo tanto, las instituciones religiosas, sea hasta cual sea, digamos, de alguna manera satisfacen algún tipo de necesidad en esos individuos, ya sea la de esperanza, ya sea la de cobijo, ya sea la de refugio, ya sea la de afecto, en fin, por una parte. Y en el caso local, en el caso de Chile, que nos ha tocado presenciar con el profesor, es que las agrupaciones religiosas hoy día se han volcado también a aspectos que son sociales. Dato: los mayores índices de rehabilitación de droga y alcohol no los tenía ni el ex CONASE ni el CENTAS, con todo el apoyo estatal. Los mayores índices de rehabilitación de droga y alcohol los tienen las agrupaciones evangélicas. ¿Cómo? De cada 10 personas, CONASE o el SENDA lograron rehabilitar simplemente un par. Datos informales: de cada 10 personas, digamos, sumidos en la droga o en el alcohol, las agrupaciones religiosas logran rehabilitar alrededor de 7. ¿Con qué recursos? 0. No hay apoyo del Estado. Tampoco tendría por qué haberlo. Pero lo que estoy planteando es que, otro aspecto, durante los procesos de crisis económica, aquellos que son partícipes de algún tipo de agrupación religiosa, ya que es lo que estamos tocando, sufren menos los embates de la cesantía. ¿Por qué?
porque hay redes asociativas, porque hay redes de apoyo, porque se crean bolsas de trabajo. Caso del mundo evangélico, hermano contrata hermano. O sea, entre contratar a un hermano y contratar a una persona, digamos, que no lo es, contrata a un hermano. Entonces, es un poco más amplio esta idea, digamos, de qué es lo que brinda lo religioso en la época actual. O sea, el mundo, por ejemplo, los mormones, que hacen, digamos, este proselitismo en distintos sectores de la ciudad, probablemente a todos nos ha tocado ver a algunos de ellos, tienen ofrecimientos, digamos, de clases de inglés en sectores, digamos, que son sumamente pobres. Ni el Estado llega ahí. Ni el Estado. Entonces, hay que tener, digamos, ojo con las agrupaciones religiosas, no solamente leerlo en claves, digamos, de dogma, de doctrina o de proselitismo religioso. La agrupación religiosa es tan proselitista como el partido político. Igual. No es más ni menos. Vi en los informes estadísticos que presentaron que la movilidad religiosa había sido en los últimos muy pocos años, por lo que yo asumo que no es que las personas nazcan y adhieran a una nueva religión, sino que se produce un fenómeno de movilidad. ¿Hay alguna información acerca de cuál es el grupo etario en el que este fenómeno se produce? ¿O si hay algún aspecto particular en la vida de estas personas que hace que se empiecen a cuestionar? Porque finalmente todos nacemos dentro de un contexto religioso o no, pero heredado de nuestra familia, y hay un momento, me imagino, en el que se produce el cuestionamiento. ¿Tienen ustedes alguna información sobre cuándo es que eso se pasa? Tengo una información respecto a aquello. Primero, la movilidad religiosa en Chile es sumamente baja. Y la encuesta bicentenario debe ser, la encuesta bicentenario de la Universidad Católica, debe ser una de las pocas encuestas en Chile que intentó medir la movilidad o el desplazamiento religioso. Porque había otra suerte de comillas, mito. Y era que la pérdida de adhesión religiosa del mundo católico era la ganancia del mundo evangélico. Entonces decía, el mundo evangélico creció tanto por el desencanto del mundo católico. Entonces, se dijo eso durante mucho tiempo, y la encuesta bicentenario realizó una pequeña pregunta donde intentaba medir, digamos, esta idea. Lo que nos dimos cuenta, digamos, analizando los datos, es que precisamente esa movilidad es muy, muy menor. Probablemente el mundo evangélico creció en aquellas otras religiones o credos, o en aquellos que no tenían religión, no gracias al mundo católico, porque ni siquiera da los números como para poder explicarse que crece exponencialmente en menos de 100 años, pasa de ser el 1,3 o 1,6% hacia 1930 a ser el 16% en la década de los 90, 2000. O sea, ni siquiera, digamos, da la sumatoria. En términos, digamos, de desencanto institucional o desencanto de algunas religiones, se dan dos procesos que son interesantes, sobre todo en el mundo juvenil. En el mundo juvenil es muy probable que haya una masa cautiva de jóvenes, por ejemplo, los de colegios religiosos, que son activos participantes en la pastoral, viene un proceso de cuestionamiento de su religiosidad en la universidad, porque su nivel de asociatividad está ligada a la pastoral, a las acciones, digamos, que la propia iglesia realiza, al cuerpo de jóvenes, digamos, que se activa en torno, digamos, a la parroquia. Pero después, cuando llegan a la universidad, un fenómeno importante que ocurre es que su nicho, digamos, de asociatividad cambia y encuentran otro interés en la universidad que es distinto al de, precisamente, el de la iglesia. Entonces, ya no es solamente la opción de la iglesia, sino que también es la opción, digamos, de la universidad. Y es opción universidad o iglesia. O ambas. Se comienza a relativizar. Fíjate que la tasa de los jóvenes en Chile son un número importante, son sumamente católicos. Luego que viene en la etapa universitaria, muchos de ellos dejan de ser católicos. Y no son,
digamos, institucionalmente no se identifican con alguna religión en particular, sino que tienen tránsito entre varias de ellas, tránsitos que son bastante ambiguos, o sea, no son de ninguna, pero después el esoterismo, pero después, qué sé yo, las prácticas neochamánicas. Hay bastantes intereses, digamos, hay una búsqueda permanente, el fenómeno se denomina así, que es frente a la crisis de sentido, viene la búsqueda permanente. Sí, como para finalizar y bueno, complementar un poco lo que había dicho Luis, ese es un problema que a nosotros nos apareció, por lo menos cuando realizamos la investigación, en el sentido de que no existían estudios cuantitativos longitudinales que vieran o evaluaran trayectorias religiosas a lo largo del tiempo. Respecto a lo que mencionaba Luis del tema del tránsito desde el mundo evangélico, específicamente pentecostal, que es la gran parte del mundo evangélico, cerca del 70% dice Mansilla que son, el tema de la conversión dentro de los estudios que nosotros pudimos analizar era un fenómeno que se da más o menos como a mediados del siglo XX hasta la década del 80. Ahí es cuando hubo un proceso más masivo de conversión, desde en este caso el mundo evangélico, específicamente pentecostal, hacia el mundo católico. Pero lo que pasó en este caso a lo largo de las décadas, especialmente del 90 y del 2000, es que empezó a suceder una reproducción generacional dentro de las mismas agrupaciones. Por tanto, ya no se convertían, sino que nacían dentro del pentecostalismo o dentro del evangelismo. Entonces ahí es cuando en este caso empieza a aterrizarse el techo también. Y respecto de las trayectorias a partir de las historias de vida y las etnografías que nosotros pudimos analizar, se da más o menos la situación que describía Luis. Recuerdo específicamente algunas entrevistas que hicimos con personas de Hare Krishna, que mencionaban incluso los mayores dentro de la propia agrupación, que ya llevaban 20, 30, 40, hasta 50 años, o sea, bueno, hasta 30 años dentro de la agrupación, que ellos habían sufrido dentro de su etapa universitaria, más o menos entre los 20 y los 30, la primera como crisis religiosa. Y de ahí habían estado fluctuante, hasta llegar, en este caso, a estabilizarse dentro del movimiento Hare Krishna. Entonces, pero claro, nosotros pudimos evaluarlo en base a la trayectoria de vida en estas agrupaciones específicas, pero no existen datos para poder hacer una panorámica más global respecto de la movilidad religiosa a nivel general en Chile. Permiso. Hola, yo quería hacer también como que me rebotaron algunas cosas que las veo como un poco contradictorias dentro de la presentación, en que hay un gráfico por ahí que ustedes muestran en que a medida que pasan los años, no sé si era en Chile, aumentaba de cierta forma la gente que no creía en algo. Y la tesis que tienen ustedes es al contrario, que quizá, no sé si se pueden echar para atrás un poco la presentación para que exactamente ese gráfico. Y ese gráfico a mí me está diciendo que no cree o no practica, simpatiza en ninguna. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto que también lo encuentro un poco, no me quedó claro, de hecho, incluso después de que lo explicaron, la diferencia entre creencia y religión. Porque veo ahí mezclado, no sé, el tarot como una práctica y Jesús, que está en ese gráfico que sale en porcentaje de estudiantes. Si se fijan, está la Biblia, creen en la Biblia, creen en lo extraterrestre. O sea, yo creo que puede haber vida extraterrestre fuera de la Tierra, pero eso no significa que yo no crea en Dios. Y una pregunta un poquito más interesante sería que cómo miden ustedes dentro del estudio que han hecho el factor de la evolución de cada una de las religiones. Porque las religiones yo veo que a medida que la ciencia va demostrando algunos hechos como la evolución o que el fuego no es un dios, la religión se va adaptando, como la católica que de cierta forma cree o afirma la evolución de las especies. Después tiene otros temas de otros teoremas y todo ese tipo de cosas. ¿Existe algún factor que ustedes lo hayan medido en la evolución de estas religiones en general? ¿En el estudio que están haciendo ustedes? Fueron varias preguntas. Sí. Vamos por la primera. Vamos por la más sencilla, la que tiene relación con cómo se explica ese gráfico, digamos, y la distinción entre religión y creencia. A ver, lo primero, religión es institucional
y cada vez que uno diga la religión católica, la religión evangélica, hablamos de estructura. Y cada vez que hablamos de creencia, es un campo que es más amplio, que es más difuso y que implica no necesariamente tener una estructura. Cuando la gente cree en el extraterrestre o cree en Jesús, está creyendo más allá, digamos, de si Jesús pertenece, digamos, a alguna religión determinada o no. Hace el desanclaje entre, por una parte, la creencia en, pero no significa necesariamente la afiliación a. O sea, esa cosa es importante porque precisamente cuando hablamos de desconfianza en las instituciones, nos vamos a encontrar con que hay gente que sigue creyendo en Jesús, que sigue creyendo en la Virgen, que sigue creyendo en los santos, pero no tiene una religión particular. O sea, y eso es un efecto, digamos, claro, no solamente en Chile, sino que a nivel global, que es la capacidad de los individuos de crear su propio campo religioso, su propio sistema religioso, y no solamente establecerlo a partir de lo que una religión institucional me demanda o me define. Eso es lo primero. Por lo tanto, es muy probable que los jóvenes no se sientan identificados ni con un partido político como institución, pero que sí sean políticos. Y claramente lo son, participan, digamos, en sus centros de alumnos, pero no son de ningún partido político, hacen política, digamos, en sus centros juveniles, pero no participan en ningún partido político, en fin. Acá nos encontramos con un proceso que es bastante similar, pero en el campo religioso, que es precisamente esta idea donde yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en la Virgen, creo en el extraterrestre, le puedo añadir un componente que es sagrado o que es espiritual, sí o no, eso es parte de lo difuso, de lo que implica, digamos, la espiritualidad, el mundo de creencia, pero no necesariamente aquello me remite, digamos, a una adhesión a una institución religiosa particular. La otra pregunta relativa a que lo que nosotros estamos planteando es que efectivamente lo que hay detrás de esto es que la teoría de la secularización implicaba no que precisamente fuera creciendo un 4, un 5, un 7%, digamos, los ateos. También eso sigue siendo marginal en base, digamos, a los sistemas de creencia. Cuando uno dice, va creciendo el mundo ateo y va decayendo el mundo católico, sí, pero expliquémonos también cuánto ha crecido, por ejemplo, el mundo evangélico desde 1930 hacia la actualidad. O sea, el crecimiento del mundo evangélico es más alto que el crecimiento del mundo ateo. O sea, sí, la religión crece a más alto, sí, dejando el mundo católico, la religión en el mundo evangélico ha crecido más en Chile que la del mundo ateo. A pesar de que en Chile se amplió el nivel educacional, a pesar de que en Chile hoy día prácticamente un número importante de la población va a la propia universidad, digamos, a pesar de que en Chile, digamos, existen mejoras en todos los campos, en el campo de la vivienda, de la salud, de la infraestructura, en fin, que son un país, comillas, un tanto más moderno, la gente sigue siendo, si sumo todas las opciones religiosas, sigue siendo mayoritariamente religioso Chile. No es un país que tenga una tendencia, digamos, o que vaya a ser ateo. De hecho, no lo tiene ningún país en América Latina. ¿Hay un crecimiento importante de ateos agnósticos? Sí. Pero no es el fenómeno, digamos, en la medida, digamos, que la sociedad chilena, la sociedad latinoamericana, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Centroamérica, en México, siguen siendo sociedades que si uno suma todo el campo de opciones religiosas, a un 80 o inclusive a un 90% la sociedad total es religiosa. Y lo anecdótico es aquella que no lo es. Y la tercera pregunta era relacionada con el factor de evolución. Sí. En la investigación que nosotros realizamos, nos focalizamos no necesariamente en las religiones institucionales más mayoritarias como fundamentalmente las evangélicas tradicionales o las del mundo católico, porque probablemente de eso sí datos hay. Y inclusive las estadísticas muestran, digamos, cómo ha ido variando y por qué ha ido variando. Nuestra pretensión inicial era estudiar aquello que no estaba estudiado, que eran estas otras religiones o credos, y que llevaba a las personas a sentirse partícipes de esas otras opciones religiosas. Una precisión, sí, es que es complejo hablar en ciencias sociales y en términos contemporáneos de cómo va evolucionando la religión. No son pocos los autores, digamos, que señalan que mejor que hablar de evolución, es bastante más quizá prudente hablar, digamos, de transformación, más que de evolución, porque la evolución implica, digamos, que la religión va alcanzando mejoras, así como el hombre va evolucionando, es unidireccional, va en una dirección.
la religión es bastante zigzagueante. No diría que a ratos, digamos, a lo mejor evoluciona. No sé si evolucionó la religión, por ejemplo, de las orígenes del cristianismo. No sé si en el medioevo evolucionó, instaurando la Inquisición. O sea, asumir que tiempo es igual, va en coincidencia con desarrollo, con evolución, hay una cuestión ahí que es compleja de poder medir. Ahora, en Chile, cómo ha ido evolucionando o desarrollándose la religión en el último tiempo, implica básicamente una pérdida de adhesión importante de las religiones hegemónicas en el país, que son la religión fundamentalmente católica, un estancamiento del mundo protestante, un auge de las nuevas religiones o credo, un auge también y un progresivo y desarrollo, digamos, de aquellos ateos agnósticos, una valoración y revalorización de las religiones ancestrales o espiritualidades ancestrales. O sea, tiene ese componente que es complejo, digamos, de relacionar. No, solamente la última apreciación que también tiene que ver con la segunda pregunta, y que creo que también yo lo mencioné al inicio de la presentación, es que es distinto concebir el devenir de las religiones dentro de los procesos de modernización desde una perspectiva secularizadora que dice que el avance del ateísmo significa la extinción de lo religioso, a considerarlo como una característica propia del pluralismo religioso moderno. O sea, la característica central que tiene el pluralismo religioso dentro de las sociedades modernas, incluso las de modernidad tardía y las sociedades actuales, es que no ser religioso o negar la religión también es una opción dentro del campo de las creencias. Y eso es algo que no sucedía anteriormente. Entonces, esa misma diversificación y fragmentación dentro del universo de las creencias permite que esta opción también surja y se desprenda de la religiosidad hereditaria en la cual cada uno nacía y prácticamente por defecto creía. Entonces, es una característica de la diversificación y del nutrimiento también del campo religioso, el que también estas otras opciones, que ya sean agnósticas o que sean ateas, también se manifiesten en términos porcentuales más significativos. Bien, agradecemos sinceramente todas las preguntas y la participación de usted. Invito a los profesores, un aplauso a todos los presentes. Un aplauso para ustedes. A continuación, solicitamos a nuestro presidente, señor Cristian Eduardo Contreras Fierro, cerrar esta ilustrativa ponencia. A nombre de la Corporación Cultural, Social y Educacional Galileo Galilei, quiero reiterar los agradecimientos a los expositores, señor Nelson Marín y Luis Bahamondes, a quienes a nombre de los socios de nuestra corporación hago entrega de un presente, reiterando además que esperamos seguir contando con sus luces a futuro, toda vez que han expuesto en forma brillante la importancia y trascendencia que tiene la materia religiosa en la vida contemporánea de nuestro país. Muchas gracias. Estimados, de esta manera damos por finalizada esta actividad de nuestra Corporación Cultural, Social y Educacional Galileo Galilei, esperando haber respondido a vuestras inquietudes y expectativas. Y a continuación, los invitamos a un pequeño refrigerio, el que será servido en el hall de acceso a este auditorio. Muchas gracias.